Hola a todos los estudiantes del libro de Urantia. Hoy vamos a estar resumiendo el documento 144 en Gilboa y en la Decápolis. Comenzamos. Jesús sabía que la etapa preliminar de predicación ya estaba por terminar, pero sabía que Herodes de Antipa, quien tenía a Juan encarcelado, sabía que Juan y Jesús guardaban relación. Por otro lado, los discípulos de Juan aún estaban incómodos y que de hacer alguna labor allí empeorarían las cosas con Juan. Así que decidió alejarse, instruir un tiempo más a los apóstoles y luego bajar discretamente a las ciudades de Decápolis. Sección número 1. El campamento de Gilboa. La devoción de los 12 iba en aumento. En gran parte era cuestión de lealtad personal, puesto que había algunas facetas de la enseñanza que no comprendía, especialmente la naturaleza de Jesús y el significado del autootorgamiento en la tierra. Jesús entonces les dijo a los 12 que se habían retirado por 3 motivos. 1, para confirmar su comprensión y fe en el Evangelio del Reino. 2, para permitir que se aquietara la oposición de Judea y Galilea. Y 3, para guardar el destino de Juan el Bautista. Retirados en Gilboa, Jesús le contó sus experiencias en el monte Hermón y en los 40 días en la colina, y les dijo que no se lo contaran a nadie. Durante ese tiempo descansaron, conversaron y se esforzaron sinceramente por coordinar lo que el maestro les había enseñado. Se daban cuenta que quizás ese era el último descanso y que el próximo esfuerzo público en Judea o en Galilea marcaría el comienzo de la proclamación final. Entre ellos los apóstoles conversaban y unos pensaban que ya el reino llegó, otros que está por llegar y otros se sentían más perplejos. Jesús algunas veces se iba por su cuenta a la montaña y otras veces se llevaba a Pedro, a Santiago o a Juan. Y es correctamente aludir que estas temporadas fueron de comunión personal con el Padre y hablaban de la oración y de la adoración. Tomás quería que Jesús le enseñara a orar. Jesús nunca les prohibió a los apóstoles que hicieran la oración de Juan, pero se fueron dando cuenta que no la aprobaba plenamente y decidieron saber qué tipo de súplica aprobaría Jesús, y Jesús entonces les explicó. Sección número 2. El discurso sobre la oración. Y Jesús dijo: efectivamente, Juan os enseñó una forma sencilla de oración. Oh Padre, límpianos del pecado, muéstranos tu gloria, revélanos tu amor y deja que tu Espíritu santifique nuestro corazón por siempre jamás. Amén. Esta oración la enseñó para que vosotros tuvierais algo que enseñar a las multitudes. Pero la oración es una expresión enteramente personal y espontánea de la actitud del alma hacia el Espíritu. El rezo es la filiación y la expresión de la hermandad. Pero la oración dictada por el Espíritu conduce al progreso espiritual cooperativo. La oración ideal es una forma de comunión espiritual que conduce a la adoración inteligente. La oración es el aliento del alma y debe conduciros y persistir en vuestro intento de conocer la voluntad del Padre. Y la perseverancia es importante. Se debe orar con fe, sin perder nunca la esperanza. Y el Padre sabrá responder las súplicas de sus hijos. Y les contó una historia. Cierto juez no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Una viuda menesterosa fue a ver al juez repetidas veces para que le diera protección del adversario. Durante cierto tiempo no le prestó atención, pero un día se dijo: no temo a Dios ni respeto a los hombres, pero voy a reivindicar a esta mujer para que deje de molestarme con sus continuas súplicas. No cuento esto para sugerir que la súplica cambie al Padre justo y recto. Vuestra perseverancia no es para ganar el favor de Dios, sino para que cambie vuestra actitud terrestre y amplíen la capacidad de vuestra alma para recibir el Espíritu. Cuando oráis ejercéis muy poca fe, y la fe genuina es capaz de mover montañas de dificultades. Sección número 3. La oración del creyente. Pero los apóstoles insistían en que Jesús les diera una oración no para ellos, sino para dársela a los nuevos creyentes. Y les dijo: si aún deseáis tal oración, les daré la oración que le enseñé a mis hermanos y hermanas en Nazaret. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra
así como se hace en el cielo. Danos hoy nuestro pan para mañana, refresca nuestra alma en el agua de la vida y perdónanos nuestras deudas, así como también perdonamos a nuestros deudores. Sálvanos de la tentación, líbranos del mal y haznos cada vez tan perfecto como tú. Con el tiempo fue variando la oración. Jesús nunca hizo una oración para los apóstoles y estos veían a Jesús orando por mucho rato y estaban curiosos de saber cómo hacerlo. Pero Jesús les dijo que la oración eficaz debe ser, número 1, altruista, no solamente para uno mismo. Número 2, creyente, de acuerdo con la fe. Número 3, sincera, de corazón honesto. Número 4, inteligente, de acuerdo con las propias luces. Número 5, confiada en su sumisión a la voluntad omnisapiente del Padre. Jesús practicaba mucha adoración de comunión con su Padre universal, pero sus oraciones eran mayormente a favor de sus apóstoles. Sección 4 y 5, más sobre la oración. Los apóstoles siguieron interesándose y preguntándole al maestro sobre estas prácticas importantísimas y adoradoras. Y les repitió, la súplica honesta de expresión sincera de un hijo de Dios que es pronunciada con fe, aunque desatinada e imposible de responder directamente, siempre servirá para expandir la capacidad de recepción espiritual del alma. La oración conducirá a los mortales de la tierra a la comunión de una verdadera adoración. La capacidad espiritual del alma para recibir determina la cantidad de bendiciones celestiales que pueden conseguirse personalmente y que se pueden percibir conscientemente como respuesta a la oración. La adoración sigue a la oración si el que ora persiste, y ambas constituyen una técnica para apartarse de la rutina diaria de la vida, del agobio y de la monotonía de la existencia material. Es un camino para acercarse a la autorrealización y la individualidad espiritualizada que constituye un logro espiritual y religioso. La adoración sintoniza el alma con los transmisores del Padre. Orar es como recargar las baterías espirituales del alma. Adorar es como sintonizar el alma para captar las transmisiones universales del Espíritu Infinito del Padre Universal. Jesús oraba en el Espíritu y en el corazón en silencio. Más tarde Jesús les dio otras formas de orar al Padre, pero les prohibió enseñarla a sus discípulos. Y el que informa dice que recibió un permiso especial para revelar estas oraciones. Eran oraciones para los apóstoles y su ministerio. Ver al final de la sección 5, son similares al Padre Nuestro. Sección número 6. La conferencia con los apóstoles de Juan. Felipe y algunos de los apóstoles estaban en una aldea cercana buscando alimentos y allí se encontraron con algunos discípulos de Juan. Se reunieron por 3 semanas en el campamento de Gilboa, los apóstoles de Jesús y los de Juan. Jesús estuvo con ellos la primera semana y se ausentó las 2 segundas. Amnet había reunido a todos los asociados de Juan en el campamento de Gilboa y se preparaban para un diálogo con Jesús. La primera semana Jesús se mezcló con ellos entre las diferentes reuniones de cada día. Estos discursos de Jesús a los 24 trataron de la compasión, la cooperación y la tolerancia. Estos hombres tenían muchas dificultades que discutir y numerosos problemas que resolver. Y Jesús les dijo, tan solo me preocupan vuestros problemas personales y puramente religiosos. Yo soy el representante del Padre ante el individuo, pero no ante el grupo. Si tenéis dificultades personales en vuestras relaciones con Dios, venid a mí y os escucharé y os aconsejaré. Pero si os ocupáis coordinar divergentes interpretaciones humanas acerca de cuestiones religiosas y de cómo socializar la religión, estáis destinados a solucionar tales problemas por vuestras propias decisiones. No obstante, contad con mi comprensión cuando todos estéis de acuerdo. Para no estorbar con vuestras deliberaciones, os dejaré por 2 semanas. No os preocupéis por mí, regresaré a vosotros. Y descendió por la montaña y no lo volvieron a ver por 2 semanas. Estaban sumergidos en discusiones y ahora no podían consultar con Jesús. El primer acuerdo fue adoptar la oración que Jesús les enseñó recientemente y sustituirla por la oración de Juan. El segundo acuerdo fue que mientras Juan viviera, cada grupo continuaría con su obra y celebrarían reuniones conjuntas cada 3 meses. El acuerdo más difícil fue el bautismo. Jesús se había negado a pronunciarse por el tema. Decidieron que solo los apóstoles de Juan bautizarían y solo los de Jesús instruirían a los nuevos discípulos. Decidieron que en caso de morir Juan, todos se someterían a la dirección de Jesús y no bautizarían a menos que Jesús lo autorizase.
Y después, si lo hacen, lo harían. Los de Juan proclamarían arrepentidos y bautizados, y los de Jesús creer y ser bautizados. Y esta es pues la historia del primer intento de los seguidores de Jesús a coordinar esfuerzos divergentes, reconciliar diferencias de opinión, organizar iniciativas de grupo, regular las observancias externas y socializar las prácticas religiosas personales. También consideraron otros aspectos de menos importancia. En la tarde, mientras discutían el asunto de las finanzas, llegó Jesús y lo actualizaron de todas sus decisiones. Y Jesús les dijo: estas pues son sus conclusiones, y ayudaré a cada uno de vosotros a llevar a cabo el espíritu de vuestras decisiones conjuntas. 2 meses y medio después, Juan fue ejecutado y los 24 permanecieron con Jesús. Sección número 7. En las ciudades de Decápolis. En todas las ciudades griegas de Decápolis trabajaron los apóstoles y fue aquí el final de la fase preliminar. Durante este tiempo Jesús hizo pocas enseñanzas públicas. Se enfocó en enseñar a los 24 apóstoles y con el tiempo pudieron comprender por qué Jesús no iba a visitar a Juan a la cárcel. Nunca pudieron comprender por qué Jesús no quería mostrar signos de su divinidad y hacer milagros. Abner, el jefe de los apóstoles de Juan, se convirtió en un creyente devoto de Jesús. Sección número 8. En el campamento cerca de Pella. Ya a finales del año se trasladaron cerca del Jordán a la altura de Pella y allí reanudaron las enseñanzas y la predicación. Estando en este campamento y antes de la muerte de Juan, un discípulo de Juan llegó e interrumpió al maestro para hacerle a Jesús una pregunta de parte de Juan: ¿eres tú el libertador o habremos de esperar a otro? Jesús les dijo que vayan y le digan que él no ha sido olvidado y contarle de las obras que han visto. Luego Jesús se volvió y le dijo a la multitud: no penséis que Juan duda. Pregunta solo para reconfortar a sus discípulos, que son también mis discípulos. Y lanzó varias preguntas acerca de qué pensaban de Juan los que lo conocieron. Y luego dijo: Juan es más que todo eso y mucho más que un profeta. De Juan estaba escrito: he aquí yo envío a mi mensajero, él prepara el camino delante de ti. De cierto os digo, entre los nacidos de mujer no hay nadie más grande que Juan el Bautista. Muchos de los que lo escucharon se sometieron al bautismo de Juan, declarando su entrada en el reino. Jesús continuó enseñando y comparando a esa generación. Decía: vino Juan, que no comía ni bebía, y le dijeron que tenía demonio. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y esta misma gente dice que es un comilón y un bebedor de vino, que se sienta con publicanos y pecadores. Pero el Padre hace todas las cosas bien, aunque el hombre encuentre 1000 formas de justificar lo contrario. El Padre se revela al universo con métodos de su propia elección. Aceptar el yugo divino y experimentaréis la paz de Dios que está más allá de toda comprensión. Sección número 9. La muerte de Juan el Bautista. En enero supieron que Juan fue ajusticiado. Los discípulos que oyeron de la ejecución fueron a Herodes para pedir el cuerpo y darle sepultura en Sebasta, de donde era Abner. Jesús se reunió con los 24 y les dijo: Juan ha muerto, Herodes lo ha hecho decapitar. Reuníos en concilio y arreglad vuestros asuntos como corresponde. Luego se fueron todos a Capernaum y se alojaron esa noche en la casa de Zebedeo. Y hasta aquí este documento, los espero en el próximo.